el primer ciclo de conferencias y mesas redondas. En este caso, se va a establecer un diálogo entre Jesús Alcaide y Pablo Capitán. Como Jesús Alcaide también luego a su vez va a presentar también el trabajo de Pablo Capitán y Pablo Capitán va a dialogar con Jesús. Yo voy a hacer una breve presentación. Pues yo los considero compañeros y amigos porque llevamos trabajando juntos y siendo compañeros de fatiga desde hace muchísimos años. De hecho, yo como artista también he participado en algún proyecto de comisariado con Jesús Alcaide. Él es crítico y comisario de arte de Córdoba. Y bueno, pues datos así a reseñar, en el 2010 y 2011 estuvo dirigiendo el ICAS de Sevilla y ha dirigido proyectos que a mí me han entusiasmado mucho, como el comisariado de la exposición Agustín Parejo School de Centro de Arte Contemporáneo, Rock My Illusion de la Fundación Rafael Botí y proyectos, bueno, entre ellos muchos que están muy vinculados a toda la estética y a todo el concepto del trabajo o la estela que abarca la Galería Art 9 y digamos todas esas vertientes que hablan de esa nueva escultura, que es un poco también de lo que hoy vamos a dialogar, esa nueva escultura, que es el motivo por el que Pablo Capitán ha sido el artista, digamos, que ha dado punto de salida al hecho de que siempre en este proyecto haya un artista invitado. Yo voy a puntualizar un poco la lógica de que Pablo Capitán sea el artista invitado, y es que aparte de su generosidad, he tenido la suerte de contar con él para varios proyectos, entre ellos uno que realizamos en Espacio Lavadero, donde bueno, pues le pedimos una intervención, él hizo como 7. Yo creo que eso dice mucho de un artista en su generosidad y sobre todo en el compromiso en cuanto al desarrollo de sus proyectos. Él planteó algunas de las intervenciones, aquí hay 3, que ahora después ellos van a ir desgranando, pero una de las que hay en este palacio, que está justo en la subida de la escalera, pues fue de hecho la hemos extraído de la colección de arte público que está en los alrededores de este barrio, que bueno, ahí son unos nidos de abejas, de avispa alfarera, y que ahora ellos van a desgranar un poco más. Y sobre todo hablar también sobre que estoy muy agradecido de que vengáis los dos, porque sois un ejemplo de en lo que se puede diferenciar la estela de Granada en comparación a otras corrientes estéticas y conceptuales que podemos ver en Andalucía. Y yo creo que bueno, sobre todo un poco lo que yo en el texto, ¿no? Cuando hablamos de Pablo, creemos que ha creado escuelas y que es un síndrome muy identificativo lo que puede ser el fenómeno de este tipo de trabajo escultórico, y que marca mucho la diferencia con otras corrientes estéticas de facultades como la de Málaga, como la de Sevilla. Creo que hay una estela de artistas que lo acompañan en su generación y que lo siguen en generaciones más tempranas, y por eso, siendo esta referencia, ha sido el motivo de que estéis vosotros dos aquí, porque además yo ya sé que tienen una relación afectiva muy importante y que era importante que se estableciera ese diálogo. Así que yo ya me callo y agradezco que estéis aquí, y muchísimas gracias. No, gracias a ti por hacer todo esto, o sea, porque para mí es muy importante que se sigan haciendo este tipo de encuentros en Andalucía, que es muy complicado, y que se visibilice todo el potencial que hay la gente en Granada, ¿no? También por rodearnos de gente que conocemos mucho, a Bruce y a Pedro, hice una exposición con ellos en Londres, que estaba Pablo, y que en el fondo tiene que ver también con una cosa de la que hablaremos ahora. Y como tú dices, con Pablo me une además de la relación artística, una relación afectiva de amistad de mucho tiempo, entonces es complicado plantear una conversación que no hayamos tenido antes en un café, ¿vale? Y sobre todo a las 5 de la tarde, que pensábamos que lo que queremos es que habléis vosotros y que de alguna manera os vamos a hacer como una especie de comentario de las 3 intervenciones que se han planteado para Lateral, y a invitaros a hablar, ¿no? Fundamentalmente, cuando hemos entrado ayer me pasaba una cosa con esta pieza, que es una pieza que Pablo, bueno, es una versión de una pieza que Pablo hace el año pasado para Hard House, una residencia en Barcelona, y que se adapta aquí de una forma, o sea, una pieza nueva para este espacio. Y ayer, cuando la veíamos con los neones, como había como algo que coarta, que de alguna manera no hacía que se viese totalmente lo que la pieza pretende, en cierto sentido, ¿no?
hoy pensábamos que a las 5 de la tarde, con la luz entrando por ahí, iba a ser una siesta realmente. O sea, una insolación o algo que te iba a llevar a Sí, otro estado de la cosa. La va a titular sopor, ¿no? Exacto. Entonces, era algo así como... Ni siquiera empezamos a hablar de la pieza, ¿no? Sí, bueno, no sé. A ver, Miguel me mandó, cuando me invitaste, bueno, muchas gracias primero. Cuando me invitó, me mandó una serie de fotos del espacio, de este edificio, que yo conocía porque se hizo aquí como un evento hace años. Yo recuerdo que era como unos conciertos, ¿no? Algo así. Pero yo no recordaba exactamente cada habitación cómo era y tal. Entonces, cuando me mandó el lateral, o sea, todo lo que es el ventanal este lateral, que no sé si se llama así lateral por eso. No. No. Vale. ¿Por qué se llama lateral? Se llama lateral porque se entiende que todos somos como partes de algo, de una construcción grande, ¿no? Los costados de una estructura, la idea de estructura, y por eso somos laterales, porque al final somos como elementos que están construyendo algo grande. Sí, como una periferia sin centro, ¿no? Una cosa así. Sí, o los elementos que sostienen, los laterales que sostienen una forma, ¿no? Que también es un poco el encuentro de espacios laterales de Granada, claro. Bueno, pues nada, entonces me mandó una serie de fotos del edificio, del patio. Y bueno, pues dándole vueltas, y como qué podía hacer yo también por los tiempos con Arco, que viene ya justo esta semana, y yo no podía tampoco desarrollar mucho trabajos muy laboriosos porque yo tenía que preparar la participación en Arco. Entonces me acordé, claro, de que tenía todavía la instalación esta, que la monté en Barcelona, luego la saqué, la tenía en el taller almacenada. Y claro, me parecía que era una buena idea también, claro, como tú decías que esta iba a ser la sala de conferencias y de charlas, digo, pues que dé muchísimo sueño, o sea, que la gente se quede dormida. Y a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Digo, pues voy a hacer esta luz que te da un sueñazo que te mueres. Que de hecho podíamos apagar esto, en realidad. A ver si a que se duerme. Ahora se van a dormir. Un momentillo. Voy a quitarle aquí. No, realmente... Mucho mejor. Sí. Sí. Bueno, el cámara nos va a matar, pero bueno. Un audio, ya está. Y hay algo en la pieza que yo creo que es una constante dentro del trabajo, que es la relación con la naturaleza. La relación con un elemento natural. Sí, bueno, proceso, o sea, una base natural, o sea, un material natural, entre comillas. Se llama bastante impredecible porque la resina de pino estos son como 70 kilos de resina de pino. Y está mezclado con detritus, o sea, con restos, pues, colillas de cigarro, trozos de cúter, con tornillos del taller, plumas de paloma. Bueno, es una especie como de vidriera, ¿no? Como una especie de rosetón de catedral, pero llevado a un nivel profano, pues, mucho más prosaico, ¿no? Mucho más anecdótico. Te fijas y realmente es como una vidriera de un espacio sacralizado, pero llevado a otro, ¿no? A otro tipo de dimensión, más empática, más sin pretensiones de... Bueno, eso sí, como de transferencia, ¿no? O religiosa o lo que sea. Y bueno, pues nada, entonces se planteó como tres intervenciones. Esta de las ventanales, y luego en el patio hay una instalación que replica esta, que son una especie como de enjambre de trampas de mosca. Algunas trampas de mosca son reales, son de un rastro de ahí de la Zubia, y otras las he hecho yo ensamblando elementos que ya construían el relato o la espoleta, ¿no? El artificio de una trampa de mosca, pero no funcionan. Y bueno, esas son las que van suspendidas y claro, tiene debajo, en el patio, una especie como de plafón de hierro forrado de resina de pino, que tiene como esta connotación como eso, como untuoso, ¿no? Como pegajoso, como de trampa, ¿no? Como de cosa que tocas y ya te quedas pegado. Y hacía como un juego muy chulo entre la réplica de luz con la trampa de mosca. La trampa de mosca funciona porque la trampa huele el cebo, entra a la luz y ya no sale de la luz, se queda en la luz. Ahí había la conexión con lo que decía cuando hiciste la exposición Scan, había unas trampas, pero de Sí. cuerpo humano. O sea, eran realmente trampas las que te estaba hablando de... Y es como también tú... Me acuerdo que en ese momento me hablaba de la escultura como una trampa, que es lo que decía Teiza. Sí, bueno, Teiza hablaba de eso, pero ha sido una tradición que decía, es como una dimensión del proceso del arte, ¿no? Que decir, hay un juego en el que de repente entras ahí y te quedas ahí, dando vueltas. Sí, y bueno, es como una traslación muy evidente por un lado, o sea, como muy inmediata, pero sigue teniendo mucho jugo que sacarle, creo yo. O sea, que abre un campo de trabajo muy interesante. También porque a mí que me interesan los procesos naturales, ¿no? O mecánicos, pues una trampa no deja de ser una contención de energía que se libera a poco que un animal o lo que sea active ese pequeño equilibrio que hay entre un objeto estático y un objeto
que desarrolla La acción, ¿no? un comportamiento y te atrapa. Y el arte tiene un poco eso también, claro. Bueno, creo yo. Sí, y hay también esa cuestión de que tú le haces casi a las piezas lo que la naturaleza hace en realidad, ¿no? O sea, muchas veces estás como construyendo un proceso para acelerar algo que la naturaleza haría en las piezas que llevas a Arco, por ejemplo, tienen que ver con eso. Sí. O si pienso en las réplicas de los nidos, has conseguido que aniden las avispas que estaban en el otro. Ya, bueno, eso me ha sorprendido. Yo no esperaba eso. O sea, ese artificio al final, la naturaleza, ¿dónde está? Claro. Bueno, la naturaleza hace la propia, cuando felizmente sucede, que no es tan habitual. Pero también es cierto, bueno, pues esta cosa de que, bueno, lo que hablamos esta mañana, ¿no? En el taller, pues de que los procesos naturales llevados a los objetos que yo trabajo en el taller, de algún modo emancipan el objeto, porque los procesos naturales borran cierta parte de la huella humana. Entonces de repente como que se reintegran otra vez en el mundo y la huella del autor no es que desaparezca, pero sí que se baña ahí dentro, se queda sumergida. Y eso a mí me fascina mucho. Bueno. Y luego también es curioso, o sea, cuando tú has hablado de escuelas o has hablado de una diferencia respecto a otros lugares, al menos en Andalucía, obviamente en Sevilla no hay un poder de la escultura como aquí en Granada. No sé también, o sea, en qué momento esa formación a ti te ha llevado a esto, o sea, de qué manera hay algo en la facultad que sí o ha ido construyendo a muchos, o sea, estoy pensando en ti, estoy pensando en Álvaro, o sea, como artistas en las que la escultura es fundamental, mientras que en otros, o sea, la escuela de Sevilla es pintura, ¿no? Directamente, y no se ve. Y aquí realmente sí ha habido una cuestión de proyectos y de procesos que han derivado en la escultura. Sí, bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que en Sevilla, como tú pones el caso, la escuela de pintura es muy fuerte, es decir, marca mucho una tradición histórica. Y luego, por otro lado, pues que en escultura, pues no sé, está Víctor Borrego, por ejemplo, que amigo y ha sido como un poco el interlocutor necesario para yo desarrollar ese tipo de pesquisas, ¿no? Igual podría haberme dedicado a hacer pintura o yo qué sé, otra cosa. Y no sé, tampoco aquí tenemos una tradición de escultura fuerte. Pues yo no la... Alonso Cano, pero bueno, hace ya mucho tiempo que no trabaja. No, pero yo creo que hay una parte formativa en la que los profesores han ofrecido lo que estaban ocurriendo en ese momento de una manera como más directa, que ha hecho posible que absorbáis esa parte de escultura. Carmen Osuna, ¿no? También ha sido también una de las que... Sí. Alfonso del Río, creo que ahí hay una corriente. Bueno, no he hablado también de tu relación con Pepe Faliu, que eso también creo que demarca mucho esta diferencia con otro tipo de la visión de la escultura. Sí, pero claro, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, en el contexto vasco, por ejemplo, sí que hay una tradición escultórica muy fuerte y hay una continuidad que también, incluso a nivel personal, se ha desarrollado. Quiero decir, en el contexto vasco de Bilbao, sobre todo, que yo estuve un par de años y lo vi, hay una transferencia directa entre artistas de generaciones. Aquí eso no sucede. O a mí no me ha sucedido. O no me lo he trabajado. En escultura, por ejemplo, como muy marcado, ¿no? Sí, hay una tradición muy fuerte de escultura y al mismo tiempo una transferencia directa entre generaciones que hablan y ponen en común cosas. Y aquí yo sí que veo como más una modularidad, ¿no? Como que cada uno trabaja un poco más, o me sucede a mí, que trabajo como más aislado y yo busco cómplices para hablar de las piezas, porque si no, esto es un ensimismamiento, ¿no? Te quedas como atrapado en tus fascinaciones. Pero no veo tanta facilidad como sucede, por ejemplo, pues eso en Bilbao con la escultura. Entonces, en Granada la escultura yo no la veo que sea un terreno, un vector de desarrollo fuerte. Yo creo que las formaciones, pero en este caso, por ejemplo, hablando con Odey, que está ahora allí, hablaba precisamente de esto, ¿no? Que hay como la escuela de Bilbao viene como muy marcada y que de ahí no se salen y no se pueden salir de ahí, y hay mucha limitación. El hecho de que aquí haya una formación mucho más abierta, en la que tú pones mucho más que lo que te puede ofrecer un profesor o hay una influencia que no es tan directa como en Bilbao, claro, que es un peligro hace también. posible que cada uno os desarrolléis, aunque haya algo que os defina a todos, pero cada uno tiene como un desarrollo propio. Y yo, por ejemplo, pensando en Odey, en ti, en Álvaro, Roberto Urbano, para mí hay algo que os conecta, pero hay discursos muy diferentes entre todos vosotros. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso en Bilbao no pasa, que hay como una herencia muy directa, muy marcada en torno a materiales, en torno a fórmulas. Claro, y sí, ese es el otro lado de la historia. Y hay una parte muy buena de ese tipo de comunicación directa, ¿no? Pero por otro lado también hace como de gran hermano. Claro, es una transferencia más directa. directa. Hay que esforzar mucho para salirse de lo que no es la cultura vasca.
Y hay clichés, claro, o sea, hay lugares comunes. Es un peligro, claro. Bueno, estas son las dos variantes. Sí, aparte Badiola, por ejemplo, decía que actuaban como cuadrilla y sigue pasando. O sea, cuando la generación posterior de John Miquel, etcétera, pero es otra cuadrilla y la generación en la que está ahora mismo Day, que es otra diferente, se construyó como otra cuadrilla. Bueno, y Sacha, Jauregui, claro, por eso Juni Crespo exacto. y mucha gente, claro. Entonces, son otro tipo de cultura que les sale mucho matar al padre, que ya lo mataron 25 veces a Oteiza, ¿no? Pues ahora tienen que matar a Badiola y ahora tendrán que matar a John Miquel, etcétera, etcétera. Aquí no existe ese padre. Pero sí, es verdad como que hay cosas en los trabajos de algunos de los artistas que ha nombrado Pablo, que has nombrado tú, que sí como que se asimilan, pero siendo muy diferentes. Muy diferente. O sea, el caso de Álvaro es de una cuestión alucinatoria de la mirada, que no tiene nada que ver con la de Pablo, que tiene que ver con eso, con el fenómeno natural, con cierta poética de los objetos, o el caso de Roberto, otra historia, ¿no? Hay una cuestión también que me parece interesante dentro del trabajo y que tiene que ver con las trampas de avispa que no sé si habéis visto, porque están ahí de una manera como súper... Claro. Bueno, sí, si quieres explicar. No lo he dicho porque, claro, pertenece al proyecto Colección de Arte Público Casa Invisible. Son una serie de obras que están en el barrio del Realejo y que son casi imperceptibles. Que era una manera, ya aprovecho un poco para hablar del proyecto, ese proyecto surge con la idea de rendir homenaje o como excusa a lo que ya hizo Lorca con, bueno, pues esta generación que se juntaban y decidieron crear unas placas homenaje a ilustres que pasaron por Granada y que todavía algunas se conservan y la gente no sabe que de repente hay una placa diseñada por Manuel Ángeles Ortiz en la calle Párraga, por ejemplo, y que pasa desapercibida y todavía se mantiene ahí. Y a mí esa idea de sorpresa, ¿no? De decir, hostia, que eso está ahí, ¿no? Me recuerdo también en Sevilla, ¿no? Que había una plaquita en una calle que a Guillermo Pérez Villalta le hizo un amigo por el típico azulejo de su casa, ¿no? Y yo recuerdo esas sensaciones, y hostia, que esto es de Guillermo Pérez Villalta, ¿no? Y yo quería provocar esas sensaciones también con esa nueva... El proyecto también hace como un mapeado de artistas andaluces que están en una mediana o mediana carrera, ¿no? De hecho está Valeriano López, está Pablo, tuvimos una pieza fallida de Marina Vargas, Alegría y Piñero, artistas que también es un diálogo escultórico y que por las cuestiones políticas, sociales, no van un ayuntamiento no le va a encargar una obra a ellos, ¿no? Entonces era una manera de decir, bueno, ya que la historia política social o incluso de la escultura actual no le va a permitir a que Pablo le realice, oye, Pablo, haznos la escultura para tal cosa. Pues la vamos a seguir haciendo, pero de una manera un poco subversiva, que esté en el espacio público, pero que nadie le sepa que está. Y bueno, esa era un poco la intención del proyecto y concreto las que hizo Pablo, las 3 intervenciones que hizo, una de ellas es la de la avispa alfarera, y cuenta un poco tú si quieres. Bueno, pues estuve investigando con un amigo que es arqueólogo y resulta que ese barrio era conocido como Bab Alfajarín, que era el antiguo barrio de la alfarera, de la alfarería, porque ahí se cogía el barro del cauce de Genil y se machacaba y se había hornos y bueno, la Edad Media, ¿no? Entonces lo llevé como al comportamiento, a lo que produce la avispa alfarera, que es el género Ichneumon, ¿no? Que hacen esta especie como de vasijillas minúsculas. Entonces pican a varios insectos, los duermen, le ponen un huevo y el huevo lo sellan y el huevo se come, o sea, cuando sale la larva se come su comida y luego pues, rompe el nido y sale. Entonces me gustaba mucho la idea de que realmente el punto de fricción entre el arte y la artesanía, por ejemplo, uno de ellos es la repetición, es decir, la artesanía sigue un patrón y lo desarrolla en repetición para venderlo, ¿no? Como un objeto de mercado, pero diversificado, es decir, como en muchos objetos, ¿no? Entonces, lo que hice fue duplicar, o sea, bueno, modelé un nido de varios tipos, ¿no? Como 4 diferentes tipos de cúmulo de vasijas, muy chiquitines. Y bueno, le saqué un molde en silicona y lo rellené con resina de poliuretano y luego lo bañé con polvo de Alhambra, de los cauces que bajan de la Alhambra, de los cauces de agua. Cogí barro de ese, lo molí y lo revestí porque era un poco lo que la avispa cogería si estuviese por ahí, ¿no? La avispa va ahí a los cauces de agua y coge pues, la arenilla para construir sus nidos con saliva. Y bueno, pues entonces nada, lo dispusimos en diferentes fachadas de edificios abandonados, en cornisas, en sitios así un poco raros, pero siempre en pareja idéntica, una especie como de fallo de Matrix, como 2 repetidas, que era como una cosa que la ves y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No?
¿Cómo puede ser que haya dos nidos iguales? Como... Y bueno, entonces la cosa interesante fue que Miguel me avisó de que iban a rehabilitar varios edificios. La rompiesen y dijesen, ¿esto qué es? Ya nos pasó el uno. Sí, pues entonces Miguel fue y lo cogió, lo recuperó. Entonces me lo enseñó y resulta que efectivamente las avispas habían usado esos nidos para hacer su prole. Muy gracioso. Y está instalado ahí al lado de La escalera. de la escalera. En la en el hueco. escalera. Sí. A mí hay algo también cuando hablo con Pablo, siempre me interesa ese relato. Muchas veces te está hablando desde la escultura, o sea, te habla a nivel técnico de una manera bastante fría o muy técnica, o sea, como de esto es así, de materiales, cómo se hace, se produce y tal, pero después está ese relato que la relación con lo entomológico, con el comportamiento de los animales, que no sé de dónde viene, si viene de una cuestión familiar. Sí, mi padre estaba Por aquí. eso entonces pienso que y yo cada vez me siento más fascinado, o sea, cuando se pone a contarme cosas de eso es como y eso pienso que se trasluce muchas veces en tu obra, que es mucho más allá, o sea, por eso no tiene esa frialdad, o cuando mucha gente, lo que tú decías no es una cuestión visual, es una cuestión que va más allá, y para mí tiene que ver con eso, o sea, es como hay algo ahí que viene de ese lugar, que se trasluce de una forma como muy invisible, pero al final es lo que se queda. Bueno, pero yo tampoco soy muy consciente de ello. Que decir, Ya, pero te lo digo yo como espectador. Yo desarrollo mis intereses y van por un lado y se acerca más al arte, se puede acercar más no, pero a la etología, hay, por ejemplo, ¿no? Exacto, Al estudio comparado de las conductas animal y humana. Efectivamente, ahí hay algo que cuando lo de las trampas, o sea, para mí era eso, era como que tú conozcas el funcionamiento de una trampa de animal, lo traslade ahí y se convierte en una cultura que para mí era brutal, tenía que ver con que tú conocías muy bien ese territorio, cosa que en otros contextos de escultores a nivel nacional no ocurre, ¿no? O sea, hay como, ya te digo, que a mí lo que se acomodan en una técnica, tiene una parte de investigación que bueno, a ver, la capacidad, que decir, los estilos son infinitos y cuanto más sea arte, mejor. Es decir, sí, que hay otra gente que viene del del lenguaje, de la cultura, claro, de la poesía y tal, pero que a mí hay claro. algo que si hay algo que tengo que ver desde el principio en tu trabajo es esa relación con lo natural que está aquí en las tres y que de alguna manera vehicula tu manera de trabajar. Entonces, ¿cómo te puedes llevar eso que te digo que ocurre de forma natural y de pronto en la escultura se convierte en poesía, se convierte en otra historia? O sea, para mí es como, ¡buah! Bueno, quizás también pues la poesía puede ser... La avispa. No, que decir, trascender la dimensión humana e intentar acercarse a todo lo que no somos los humanos, ¿no? Que decir, que es como un gran abismo, ¿no? Como de reconciliación, ¿no? No sé, son las 5 de la tarde. Preguntas, venga, conversación. Venga, sí, bueno, y a nivel técnico, ya Claro, ahí si lo quieres. flipamos, porque de repente quiero hacer baldosa hidráulica. Se pone y la hace. Eso también, eso no lo hacen todos los escultores, que al final acaban. A ver, que sí, los escultores hay una parte de investigación, pero yo creo que tú vas siempre más allá, que eres muy inquieto en ese sentido y siempre. Bueno, es que claro, a mí lo que me gusta es sentir el vértigo, ¿no? La sensación de pisar como nieve virgen. Entonces, las técnicas para mí son nieve virgen. De repente me entusiasma pues, eso, investigar y comprar una prensa hidráulica y saber cómo se hace la baldosa hidráulica, por ejemplo. Y así es como realmente me lo paso bien. O ir al rastro y de repente estas trampas vienen de ahí, del rastro de la Acequia, que lo he descubierto hace poco. Y es un rastro alucinante, súper cutre, como tiene que ser un rastro, con mantas por el suelo y objetos arramblados. Y pues en varias las compré y de ahí viene una pieza, pero que vino improvisada. Y me sucede últimamente que cada vez más las piezas que voy trabajando... Te buscan a ti más que tú a ella. Pues sí, me la encuentro por el camino y eso es un placer, la verdad. Pero eso sí ha pasado mucho, o sea, por tu relación con los anticuarios y por tu relación con los sitios de objetos usados. Ya, o sea, es como que encuentras que en esos objetos hay otro tipo de lenguaje, otro tipo de historia. Bueno, y también es como salirse del relato, o sea, de la construcción narrativa, que es uno de los grandes peligros de la cultura. Es decir, si te sale demasiado evidente lo que está metido, pues para eso mejor escríbelo, no una cultura que es más cara, es más lenta, ¿no? Claro. Y el coñazo. Y además se rompe. Pues lo escribes y ya lo tienes ahí dicho. Es decir, la literalidad del relato en escultura es un peligro, bueno, en arte. En escultura sobre todo, es un peligro muy presente, creo yo. Sobre todo en ciertas etapas del desarrollo creativo, creo, me parece a mí. Y bueno, pues eso. Entonces, todas estas cosas que te encuentras por el camino, de algún modo te anulan un poco tus pretensiones de contar, sino que simplemente te lo encuentras y tienes que enfrentarte a que el objeto no te va a aceptar como amo.
no puede ser el ejecutor de un sentido, de un significado, porque en rigor no lo hay. Entonces, pues el objeto te devuelve la bofetada. Qué bueno. Y eso está muy bien. Que suceda. Bueno, no sé. Preguntas. Bueno, y voy a decir ya una cosilla, aunque no sé si se puede decir, pero bueno, él ya uno de los artistas, o sea, de los escultores, creo que del panorama escultórico nacional, con premios como el como el premio de Arco del 2021, pero aparte de eso también produce para otros grandísimos escultores que pueden estar al mismo nivel o un poquito más, pero vamos, para mí el mismo nivel, ¿no? Como el caso de David Bestúe con la exposición que hizo en Reina Sofía, ¿no? Que eso mucha gente no lo sabe, pero claro, David Bestúe es un grandísimo escultor, ya os digo, también de ese nivel, y delega en Pablo esa parte de producción o coproducción de piezas que encierran también esa poesía y esa magia y eso también es importante que la gente sepa también, que yo creo que también es un acto de humildad por tu parte el de trabajar mano a mano con un escultor a ese nivel y sobre todo el resultado de las piezas que yo pude ver allí, que a mí fue una de las exposiciones que más me llegaron, ¿no? Si quieres contar un poquillo ese proceso de producción Pues con otro artista que también es interesante, ¿no? Sí, bueno, yo me lo he pasado muy bien con David y con Julia Espínola, que también para mí está como en un referente no solo nacional, sino gente realmente buena, o sea, cabeza brillante. Bueno, mi papel ahí era de ejecutor, es decir, yo era como un asesor técnico y yo pues desarrollaba piezas. Y si en algún plano me preguntaban, yo generalmente prefería no involucrarme en el desarrollo empático con las piezas porque no es mi papel. Es decir, si tú me dices que quieres que te haga, yo te digo cómo se hace. Pero pongo un ejemplo porque aquella gente que no sabe, por ejemplo, la pieza del taburete, cómo está hecha. Me gusta. Bueno, en caso de David fue una guarrería, porque David compraba harina de sangre, harina de plumas, harina de huevo, o sea, unas cosas repugnantes. Machacó unos sesos y los dejó al sol para pulverizarlos. Y como yo no te voy a pulverizar estos sesos secos. O sea, era como todo materiales, cada cual hace eso. Y todo estaba vertido generalmente en resina de poliéster para poder encapsularlo, o sea, traspasarlo en otro tipo de material. O sea, en otro tipo de forma, digamos. Bueno, o sea, había un motor de moto que estaba hecho con sangre. O había, yo qué sé, taburete hecho con plátano. Bueno, él compraba como harinas de componentes alimenticios, estos que se usan en la industria alimenticia, ¿no? Como agregados, ¿no? Como para hacer bollería o lo que sea. Y nada, entonces pues eso se mezclaba con la resina, se hacía un molde de silicona del objeto primario que fuese y luego pues se traspasaba ese material a la forma primaria, ¿no? A la forma que había. Y bueno, y en el caso de Julia era mucho más... Era otro tipo de trabajo, o sea, no funcionaba así ella como trabaja. Era mucho más de mirar el objeto y ir como afinando, pero con un rigor y una apertura de que en rigor, otra vez, todo cabía y la solución no venía hasta que ya se había recorrido un largo camino. O sea, yo aprendí mucho de esta gente, ¿eh? Son brillantes. Y también hay aportar la parte técnica, es lo que dice Miguel, o sea que hay una parte de tu trabajo que tiene que ver con eso, pero otra parte es con el conocimiento de los procedimientos de la escultura técnicos, todos, o sea, podría darlos casi todos. O sea, como a nivel técnico, si en una facultad tuviera que tener a un profe de escultura, sería él. Que te contraten, ya. Dicho que... Entonces, hay otra cosa también que me parece interesante cuando has dicho que el objeto muchas veces te lleva a eso, o sea, la pieza del patio está hecha a posteriori de ver tú el lugar. O sea, como tú conoces el espacio y tienes ya... Pues sí, ¿no? Sí, fue así. Así. Yo esas trampas las hubiese comprado igualmente, porque son preciosas. Son trampas de hace como un siglo y pico. Y una de ellas, no sé si os fijáis, con la tercera, creo que contando por abajo, tiene todavía como la melaza que se puso originalmente para capturar las trampas hace un siglo. O sea, las trampas, las moscas. No sé, esa transferencia del objeto a esto, pues, saltó, pues no sé, tú me haces la foto de los espacios, vine a verlo y ya pues un poco la cabeza va como construyendo, aunque tú no seas consciente, pues yo me estaba trabajando con las piezas de arco. O sea que no estaba tampoco muy volcado aquí. Pero bueno, ya mientras iba haciendo la ventana, iba tomando medidas y tal, y ya la pieza del patio como que ya ella sola iba como encontrando un poco el camino de manifestarse, ¿no? Y hay también como una cuestión de relato. Ya hablamos de la expo que hiciste para FACBA en Santa Fe. O
sea, esos 3 espacios, y un poco también está como en esta cuestión. O sea, yo pienso que hay como una especie de relato ahí extraño que ha surgido. Sí, hay como un vector lineal, ¿no? Como... Pero ha surgido de una forma como. No sé si. Bueno, por eso te preguntaba si la pieza de las trampas fue posterior o lo tenías pensado ya para otra cosa. No, se me ocurrió sobre la marcha. Pues digo, que es como esa cuestión de la trampa en las 2 me parece como interesante, en las 3 incluso, que es como la cultura como artificio. Sí, también por el material, ¿no? Que es decir, las trampas, las tiras que cuelgan, que son como las trampas estas pegajosas, que son como una tira que se desenrollan, esa resina que tienen forrada, las que cuelgan, está mezclada con vaselina. Entonces no son como este tipo de resina que está seca. Esas son pegajosas. Como húmeda, ¿no? Sí, como pegajosas. Y también era como una cosa interesante, porque bueno, en Sevilla hace una semana, un par de semanas, hice como una intervención que se llama como una esquina de pasta cicatrizante. Tiene que ver con esto porque la pasta para injertos, para hacer injertos, para que no ataquen los bichos, para que no se pudra, pues lleva resina de pino, va a tener mucho uso la resina de pino. Entonces, pues una pieza que yo hice para Santa Fe, como por eso me he acordado, que era una esquina de pasta cicatrizante, o sea, era como una esquina entre 2 muros, como si realmente hubiese una herida vivencial, ¿no? O sea, es decir, el espacio es una vivencia, o sea, son cuerpos expansivos que tenemos un cuerpo físico, pero hay cuerpos, ¿no? que ocupan espacios, claro, como las ciudades, cómo se ocupan. Entonces me parecía una pieza muy chula porque yo la disfruté mucho. Era muy sencilla, era una pura línea, una espátula y esa pasta de injerto, pues yo la aplicaba. Entonces hice una versión para Sevilla, pero esa versión que la fabriqué yo, llevaba resina de pino, pero también llevaba aceite de camelia, llevaba vaselina, entonces realmente curaba a las plantas, pero también curaba a los tejidos animales. Es decir, actuaba como... bueno, luego llevaba creosota, que es el hollín, la creosota, que es como un fungicida también muy bueno. Y me gustaba como de repente esa traslación de que ya no solamente se podía curar con esa pasta los injertos, ¿no? Como las plantas, sino también como los tejidos humanos o animales. Y bueno, resulta que esa pasta era estaba todo como de charquillo, precioso. Sí. Es como la pieza más Joseph Beuys que ha hecho, yo creo. Que tenía como una cosa así. Súper Joseph Beuys. Por eso, tío, que yo cuando la vimos en Santa Fe dije, ya, esto es como la referencia, pero... Sí, como y como la silla. Exacto, la mantequilla. La mantequilla. Pero sí que había ahí como en esa... Y hoy lo hablábamos, o sea, que muchas veces los espacios te determinan muchas veces no, todas. O sea, para mí... Siempre lo digo en las clases de comisariado, que es que el que no haya visto un espacio no sabe comisariar. O sea, otra cosa es decorar y poner cosas en las paredes, ¿no? Pero tiene que ser consciente de que el espacio es un protagonista importante. O sea, el espacio comisaría, de igual que la obra, no tú. O sea, hay otra cosa. Yo estoy totalmente accesorio, o sea, pero la obra y el espacio es lo que hace que se creen afectos entre ellas, ¿no? Y ahí era maravilloso y cuando pasó aquí lo mismo, o sea, cuando Miguel me enseñó el espacio hace como 2 semanas, 3 semanas. Sí, antes de empezar. Antes. Y después he visto eso y he dicho, joder, claro, obviamente ahí hay como una decisión final que es como el espacio determina mucho la manera en la que tú te acercas a él, ¿no? Claro, totalmente. Cómo intervenir con un objeto, ¿no? Como de alguna manera ser como... Pues eso, como de alguna manera darle otro protagonismo. Y pasa de la misma forma con lo de la avispa, o sea, al hecho de tú también nombrar o de alguna manera señalar ciertos lugares, no eran cualquiera. Ah, no, claro, había que buscar como los lugares descompensados visualmente, que decir, no, claro, no se podía frontalizar porque te cargaba la pieza. Claro. Una avispa no elige el sitio más visible, elige un sitio accesible, pero al mismo tiempo que se diluya un poco en la arista, en la esquina, claro, ese tipo de cosas. Estrategia de naturaleza, claro. Bueno, no sé si tenéis preguntas o queréis intervenir. O que echar la siesta, que la luz. Como también queréis, hay un sofá ahí buenísimo. Yo quería hacer no sé si una pregunta o una apreciación sobre el trabajo de Pablo, que es algo que me intriga a mí conociendo tu obra, y es su aproximación al material y a la forma. Y la cuestión es la siguiente: hay veces en la que el trabajo trata de como estirar las propiedades de determinada materia, de determinada materia prima o
o algo así, y tratar de buscar los límites, unos nuevos límites de esa materia, ¿no? Pero hay otros trabajos en los que te interesa a lo mejor la trampa al ojo y tratas de pretender que una materia es otra materia, y entonces es como dos límites de una producción en la que lo auténtico, buscar la pureza del material y demás, prima y la forma a lo mejor entra de forma secundaria, hasta otro tipo de trabajo en el que la forma es lo importante y hay determinado tipo de concesiones a ese tipo de trampantojos y de ilusiones, ¿no? Que a lo mejor la materia parece otra. No sé, me interesa mucho esa dicotomía en el trabajo y no sé si podía elaborar un poco sobre eso. Pues sí, claro que lleva razón, Pedro. O sea, que esas dos cosas suceden al mismo tiempo. Es decir, en mi obra, pues lo mismo, pues no sé, lo de las hojas de tabaco, estas como pintadas con óleo, que son La fuga ebria. un estarcido. La fuga ebria. La de las botellas, que están como combinadas, que parecen vidrio, pero son resina. Sí, y luego pues las piezas de los mármoles que llevo ahora, no sé qué, que vuelven otra vez como a estado natural, ¿no? Como, pues no sé muy bien, o sea, quiero decir, no sé muy bien qué es lo que yo podría decir sobre ello, quiero decir, me van saliendo. Pues si me divierte una idea, pues tiro por ahí. Yo creo que es más, tener como las manos enfangadas, ¿sabes? Que al final o tiran por un lado o tiran por otro, no sé si habría un camino medio o un camino terciario, pero es que es lo más divertido para mí. Y si no, pues me pongo a hacer muebles para mi casa. Yo lo veía en las obras que tienen art situations, ¿no? Que son obras de cartón, pero hay toda una experimentación material en la que intentas pretender que son mármoles, ¿no? Y hablas un poco de, yo creo que también cierta referencia a historia del arte, a arquitectura, ¿no? De esos simulacros de pobres, podemos decir, de mármoles y demás. Por un lado, esa obra, y por otro lado, por ejemplo, lo que hiciste para Cerveza Alhambra, en lo que se trataba de buscar un nuevo material de cristal que fuera magnético. Hasta que rompiese casi. Hasta que se rompiese, exacto. Llevarlo al límite. Es súper interesante porque formalmente son muy distintas las obras, pero al final siempre hay esa investigación material, pero una va por un lado completamente relacionada con el ojo y otra va casi con la cabeza, ¿no? De intentar pensar en cuáles son esas propiedades, ¿no? que tiene el material. Claro, porque hay algo muy interesante. Claro. Transparencia, otras cosas. Sí, es que hay algo muy interesante ahí. Y es que si sigues una línea recta, tanto en pensamiento como en técnica, llega a un sitio que no te espera. Eso es cierto. No sé si me explico bien o estoy simplificando demasiado, pero es que es cierto. O sea, que si una línea recta, en un pensamiento desde lo ridículo, te lleva a una idea que por supuesto no es la que tú contabas. Y eso es interesante, pues te saca de ti. Sí, te abre otro. Pero también con la técnica. Es decir, la técnica lleva a un punto, pues, por ejemplo, ahora pues, he hecho una serie de mármoles y lo he sumergido en ácido. Entonces el ácido ha lamido como si fuese un caramelo que chupa y te corta el paladar. De repente una vetas la respeta y otras no. Entonces de repente como que reconstruye el objeto en un ámbito casi geológico, ¿no? Que no te lo esperabas, porque ya la huella humana, lo que es el proceso mecanizado de la radial, ya no existe. La geometría limpia de las máquinas, ya no hay. Entonces, de repente son objetos que están en un limbo extraño, porque son todos circulares, pero están todos en un limbo extraño en el que podían ser una piedra de playa de la costa, pero parece un meteorito, ¿sabes? Una cosa así. Y a mí eso me interesa. Llevar una cosa como tan... Ahora se me cae encima. Sí, exacto. O sea, como... se cae y se acabó la charla. Bueno, sí. Pero me parece muy interesante ese tipo de dicotomía que tengo yo con el trabajo. No sé qué hacer. ¿Y tú qué piensas de cuando ves cuando ves los trabajos de gente más joven que tú? ¿Te sientes responsable? ¿Piensas que... O sea, ¿qué piensas? Me gustaría saber qué piensas. Yo no, para nada. Pero algo pensarás, ¿no? Bueno, hay obras que me gustan y obras que no me gustan. O sea, obras que me implican y obras que no me dicen nada. Pero también hay presencias que veo que están ahí y que van o que están ya haciendo cosas que a mí me interesan y me fascinan. Pero es que yo, a veces no sé si suena mal decirlo, pero es que no suelo mirar mucho la obra de nadie. Pero porque si miro la obra de alguien, de algún modo ya me quita fuerza para hacer la mía.
Y es más divertido hacer la mía y encontrarse con la obra de la gente en directo, no mirar Instagram ahí como chorreón de imágenes que te consume, te fríe la cabeza. Y además, porque al final es que no sabes, pues eso, lo que llamo la nieve virgen, ¿no? Al final no sabes si estás pisando nieve virgen o estás poniendo la huella, y no es por una cuestión de originalidad supuesta o pretendida, es porque te lo pasas peor. Si tienes la sospecha de que estás ahí como con el ojo cansado de haber visto lo que ya te puedes descubrir tú en el taller por ti mismo. Entonces, tengo mucho cuidado con eso. Aparte que hay muchas esculturas tuyas que no funcionan a través de esa pantalla. Pero yo creo que tú y yo Y al contrario. Esto jamás, o sea, claro, jamás tienen el mismo sentido que si te hace una foto. Ya. El caso de la del imán, o sea, es lo mismo. O sea, tú tienes que tener una relación con el objeto directa. Bueno, es que una de las cuestiones fundamentales es la escala humana. Es decir, el objeto mide un tamaño y tu cuerpo mide un tamaño. Con lo cual, la relación esa es insolayable. Si no estás delante del objeto, la foto puede estar de puta madre, pero no estás viviendo la asistencia mutua de esa cosa ahí tú. Pero incluso ahí está lo que decía Pedro, o sea, el trampantojo, o sea, la trampa del ojo, que el que viera la fuga ebria se pensaba que eran botellas de esto cortadas. Pero si no tiene contacto directo y no ves que directamente una resina, pues estás perdiendo la mitad del trabajo. O sea, que ahí va la historia. Entonces, eso es algo como que tú como escultor huyes de eso. O sea, hoy me decía, la fotografía a mí me funciona regular. O sea, hay como una serie de trabajos fotográficos, de procesos, que o no se han entendido o de alguna manera hay como algo que te sientes más cómodo en otro lugar. Pero han existido. O sea, bueno, y a mí me interesa mucho. A mí hay proyectos fotográficos que me gustan mucho. O sea, a mí me interesa mucho, claro, porque te permite expandir el tiempo del objeto y desarrollarlo. Pues, la serie como de los petardos y las velas y todas estas cosas. Claro, o la Venus de Willendorf. Sí, o la Venus de Willendorf que se revienta por la semilla. Claro, te da un campo de trabajo que no te lo permite porque tiene ese tipo de temporalidades, ¿no? Pero bueno, no sé, ya no estoy muy en la foto últimamente, o sea, estoy más pues, haciendo objetos y trabajándolo, no sé. No. ¿Algún consejo para la gente que quiera entrar en el mundo del arte? Porque todas las opciones que estoy viendo son bastante complejas. Todas las opciones que estoy viendo son bastante complicadas. ¿En el mundo del arte te refieres? Me refiero a ser artista. A ser artista, a vivir de ello, te refieres. Económicamente, ¿no? Y profesionalmente. Sí. ¿Tú quieres? ¿Cómo? ¿Tú quieres? Sí. ¿Sí? No lo sé, como habéis preguntado, esa es la primera cuestión, ¿eh? Esa es la primera cuestión que tú realmente... ¿Se escucha? Perdón. La primera cuestión es que tú te lo creas y que realmente seas consciente de que quieres vivir de esto. Vas a ver que va a tener todos los problemas del mundo. O sea, no es una cuestión fácil, pero en esa complejidad está la chicha, ¿no? O sea, lo que dice Pablo, si tú realmente no te pones, estás con un proceso y realmente vas a esto, no. O sea, esa instantaneidad rompe con el arte. O sea, el arte es lo que te hace para realizarte eso. Entonces tiene que tener una serie de procesos y de trabajo de muchos años. Si no, ya habríamos tirado la toalla hace mucho tiempo. Yo tengo 46 tacos, ¿vale? Pero lo podría haber tirado hace 20, o hace 10, o hace 5, o ayer. Porque no es un mundo fácil. Y ya se supone que está como en un cierto... Y continuadamente está siempre en el equilibrio. O sea, para mí es un funambulista. O sea, es una cuestión de que tú tienes que estar siempre jugando con eso. Sabiendo que además la gente espera que te caiga. Y en esa caída muchas veces puede ser bonita. Entonces, como tú tienes que jugar con eso. Ahora, también te digo una cosa, que pues, por eso digo que si tú te lo crees, y si tú es lo que quieres, es lo mejor que obtienes. Yo no fontanero no voy a hacer, porque no tengo la herramienta para hacer eso. ¿Sabes? Pero hay otro tipo de cosas que sí, y que es lo que me pone en la vida. Ya está. Pues yo diría que... O sea, es que es una pregunta complicadilla, ¿eh? Yo diría que lo mismo que te puedes dedicar al arte durante un tiempo, también se puede dejar de ser artista y no pasa nada. No. Y eso también hay que tenerlo presente como un bajarse del tren, que está súper saludable y súper bueno. No lo creo. Porque consume mucho, o sea, mucha energía y además, pues eso. Decía,
que va como creciendo en teoría, pero también puede crecer y quedarte en la mierda, o que nunca sabes cómo te puede ir, por ejemplo, a nivel económico me refiero también, o de disco externo, ¿no? Como de... Pero, yo qué sé, pues, si no te lo pasas bien, es decir, si no estás ahí a gusto, agónicamente quizá también puede ser, pero si no estás en el taller ahí metida y te llena, pues también se puede dejar y dedicarse a otra cosa y no pasa nada. Y quizás yo también me lo planteo muy habitualmente, ¿eh? O sea, no sé, para veces... Sí, pero tú lo puedes dejar, dedicarte a otra cosa y seguir siendo artista. O no, yo qué Hay sé, una cuestión de que, obviamente, que tú me pongo a hacer injertos de planta, hacer pasta cicatrizante. pero puedes ser artista Pero siendo seguiría eso. siendo Ya, artista. pero una Claro. comedia ya, bueno. O sea, sí, como... Cuando Que haces sí, muebles ya, sigue pero- ya, siendo pero ella es un mueble preguntaba tuyo, no es un corriendo. mueble que te monta de Ikea. Sí, pero ella ya, preguntaba claro. por el terreno, digamos, de profesional, como de vivir de ello, ¿no? Creo que era tu pregunta. Y luego, por otro lado, yo te diría que dentro de, por lo menos lo que yo conocí así de la comunidad artística, hay que aprender cuanto antes a no compararse con cómo le vaya al resto de la gente. Porque puede ser una fuente de veneno. Te puede Ni marcar la menos vida. fijándote en Instagram, ¿no? Que Y te tenga puede una marcar la vida, falsa... sí. Y además, como claro, no es un trabajo en el que tú no te dejes nada de ti, porque sí que metes tu espíritu en ello, ¿no? Tu vivencia, lo que sea. Es decir, una cosa empática y cercana, en la que tú vuelcas de algún modo tu vivencia de tu vida personal, que es la tuya. Pues puede ser una enorme fuente de veneno y puede acabar súper resentida de la vida. Si te comparas con la gente y cómo le va al otro y quién prospera y quién no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cuidarlo, porque lo que es la raíz primaria de tu creatividad, pues viene de cómo te completa a ti, o te descompleta, no sé exactamente cuál es el mecanismo que funciona, pero tienes que proteger eso mucho, creo yo. Y no sé, es que no sé muy bien qué... Sí, eso decía, por ejemplo, Pinabau, decía que lo importante es que sea tu voz. O sea, es como no hay otra. No. O sea, tú tienes que trabajar desde ahí, desde ti, no desde los otros. Que sepas que los otros siempre están ahí. O sea, tú te estás construyendo a través de la mirada de los otros, a través de lo que... Pero tienes que... Sí, es como también esta cosa, ¿no? Esta reflexión como de, claro, pues yo trabajo para mí en primer lugar, luego para mi amigo y amiga y mi familia, Claro. y luego ya para toda la gente. Exacto. Y un poco eso también, ¿no? Como, un poco como hablamos de lo que significa la arquitectura en el espacio imaginario simbólico de cada uno, que es que va ocupando estancias de pequeño a grande. Instagram es tan grande que no es un espacio abarcable. Y va un poco así, creo, la cosa. Había una ahí antes, ella y él, sí. Vale. A ver, mi pregunta va un poco en relación con ella. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de dar visibilidad a tu propia obra? ¿Más por las redes sociales o haciéndote un hueco en tu propia ciudad? ¿Cómo darla a conocer más a un público cada vez más grande? O sea, siendo muy presente, rollo, muy sociable y como hablando con la gente o más algo más de redes sociales. Yo siempre he confiado en que la obra se va a buscar la vida ella sola, pero eso es muy ingenuo. Ahora bien, es lo que yo he hecho. Es decir, O sea, tú puedes tener una obra buena, pero a lo mejor si no tienes la capacidad para hacer que a la gente le interese, igual no consigues que tenga esa visibilidad que buscas, que le llegue al público. bueno, claro, que tenemos una profesión en la que tenemos que hacer todo. Es decir, tenemos que ser productores o productoras, gestores, diseñadores gráficos, es decir, comunicadores, todo lo que conlleva, ¿no? Es complicado, no sé. Yo confío en que si la obra realmente es buena, que si hay ahí un desarrollo chulo y potente y sincero, pues se va a imponer. Y la gente que lo vea le va a tocar la fibra. Pero es verdad que en los tiempos que vivimos, con todo ese flujo de información, etcétera, pues es cada vez más difícil. Y yo creo que las generaciones que venís, pues es muy complicado. Yo no sé, creo yo. Eso ilustra muy bien Curro González, ¿no? Con la escultura esta del hombre orquesta, ¿no? Que tiene que... Ya, claro. Pero sobre todo ahí va lo que te decía antes, que no es imagen. O sea, que olvidaros de que el arte es imagen, el arte es otra cosa. Entonces, esa imagen que tú estás consumiendo continuadamente, lo mismo consume, bueno, ya lo ves, o sea, es como el algoritmo te está sumando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, el arte tiene que hacer que te pares.
O sea, esa cadena de significantes, esa cadena de imágenes hace así, clac. Y si tú, como artista, no consigues que el resto se pare, has fallado. Eso también es verdad. Bueno, También se puede ir al escándalo, que es lo que siempre decimos, es como el perro que se ha comido al niño en Arco, ¿no? O sea, el perro, o la obra, ¿cuál es la obra que sacan de Arco? La más absurda y la más... Pero si hay algo que los artistas tenéis que conseguir es que se detenga esa cadena, o sea, esa cuestión que de alguna manera ya como un interludio, ¿no? O sea, que como que te pare a reflexionar, ¿no? O sea, que de alguna manera diga, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y eso, esto es un problema. O sea, esto es un problema y un beneficio. Yo no voy a demonizar las redes porque las usamos todas y porque es una herramienta para otro tipo de cosas. Pero obviamente la obra se defiende en el espacio. O sea, se defiende ahí, en la realidad. No se defiende aquí en el metaverso y en el pluriverso y en el lo que quieras, ¿no? Ahí no se defienda. Ahí hay otro tipo de lógicas que son las lógicas del arte que son otras lógicas del arte que son diferentes, ¿vale? Que son las del negocio, son las de otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando. Es verdad que ellos son una generación muy joven que parece que solo viven el arte desde esa... Yo creo que cada vez hay menos galerías, bueno, o espacios que te hagan detenerte. O sobre todo comparando en la relación de cuánto tiempo le dedico a ir presencialmente a una galería o cuando la puedo ver por Instagram. De tu casa, claro, o piensa, por ejemplo, o sea, el Day Zen de Gordon Mataclar, todos lo conocemos por una fotografía. Nadie estuvo en el pier visitando ese espacio. Pero todos sentimos que esa cuestión, o sea, pero hay como hay una cuestión que es diferente ahí a que en ese consumo diario, que es lo que decía Pablo, de que tú te tienes que construir, no te voy a decir una coraza ante eso, pero sí que sepas que tienes que ser consciente de que a ti lo que te tiene que interesar a ti, a tus amigos y a los que están a los 20 alrededor. O sea, que le interesa a alguien que esté en Tailandia, pues bueno, no sé, o sea, pero no conoce directamente el proceso o el trabajo real, ¿no? ¿Pero tú querías preguntar? No, era al hilo de lo que estabas preguntando tú, que yo creo que lo que también hay que quitarle a los artistas jóvenes la responsabilidad de pensar que lo tienen que hacer todos los artistas. Para que funcione el arte contemporáneo, tiene que funcionar todas las partes del ecosistema. O sea y eso es lanzar romper una lanza por lo que estáis haciendo hoy aquí con Lateral, porque al final se trata de encontrar una audiencia para ese trabajo que estás haciendo y para eso comisarios, galeristas, ferias de arte, todo eso al final es lo que se necesita para encontrar esa audiencia. Al final tiene que haber gente que compre la obra para que pueda vivir de ello, ¿no? Como artista. Entonces no hay que pensar que el artista tiene que hacerlo todo, que hay que reforzar todas esas partes del ecosistema y trabajando en grupo y en equipo, pues ampliar esa audiencia para que un mayor número de artistas puedan vivir de su trabajo al final y que el artista se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a pensar, a producir y a hacer una obra fantástica. Sí, como que todo suma, como una relación como de simbiosis. Exacto. Siempre se habla del ecosistema y es verdad, es un ecosistema, son muchas partes que tienen que colaborar en simbiosis para que el tema funcione. Yo creo que esto es esencial para crear coleccionismo, enfatizar el coleccionismo en la ciudad, ¿no? Sí, pero también es muy triste pensar en la precariedad del sistema económica de las ciudades donde se están haciendo cosas y las que al final uno tiene que hacer un poco todos esos papeles. Y eso es una generación anterior que sí estaba muy situada. Yo creo que el sistema, la economía, las crisis que hemos tenido, está quitándole valor a todo eso y cuesta mucho, por ejemplo, sacar esto para adelante. Pues yo me encantaría tener un presupuesto más en condiciones. Todo al final es como tiramos para adelante porque queremos que parezca y que sea, pero es una pena que la precariedad no deje que esto sea precisamente lo que tú dices, que es buscar que cada parte tenga su lógica y nos hubiese encantado pues, tener un equipo profesional, que los que están son buenos, que se hubiesen encargado de comunicar y que estuviesen aquí 500 empresarios o 50 empresarios de Granada que de alguna manera invirtieran en arte. Pero eso es un proceso también de educación y es una cosa lenta, pero que hay que hacer... Bueno, quien dice empresario, dice instituciones públicas, a las que hemos llamado y bueno,
hay que agradecer a las que están, pero también hay otras que no están. Y hay Bueno, otras a las que no bueno, hemos dicho, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, y otras que pueden haber puesto más guita. Exactamente. Que están, pero No, Están y- de una manera como muy, vamos, ya. ¿entendéis? Que no, que realmente tiramos para adelante porque tenemos mucha ilusión. Y creo que esto es un poco el síntoma de esta generación, que al final tiene que tirar, no pueden producir en condiciones porque no tienen sitio para almacenar, ni tienen sitio en el que se pueda vender su obra, no hay gente que le compre ese tipo de escultura, por ejemplo, que yo lo veo en lavadero, porque al final no, los sistemas están bien para exhibición, pero no hay lo que dicen, no hay una cadena que promueva que esto tenga un Pero, sustento a ver, económico. esa precariedad, obviamente, hablando desde un contexto como el andaluz, lo sabemos todos. O sea, hay cero ayuda y las que hay son imposibles de justificar, nunca mejor dicho. Como, en diferencia de contextos como el vasco o el catalán, que tienen mucha más ayuda. Pero a mí pensando en proyectos, en procesos como los de los artistas de los años 60, que tenían un cuerpo, una cámara y un estudio, ahí está esa cosa. O sea, es como tú obviamente sabes que tienen una precariedad ya laboral desde que entras en primero de carrera o desde que estás haciendo, pero ahí está lo que te tiene que dar el arte, que es esa capacidad de crear desde un obstáculo y desde un error, ¿no? Muchas veces como la creación es un error tras de otro. O sea, falla una vez y falla mejor, siempre. No es como... por eso hay una cuestión ahí del éxito que me parece complicado cuando se habla de un artista, ¿no? Que es como de, bueno, ¿qué considera éxito? O sea, por ejemplo, hoy Pablo me decía, es que yo quiero que en mi obra haya como una especie de incertidumbre, una cuestión casi de error. O sea, hay cosas que están muy relamidas, hay cosas que es como de fuck. Y es como muy de escaparate de Zara, ¿vale? Pero es que eso no es escaparate de Zara, no es una exposición. Entonces vamos a dejar de trabajar para escaparate de Zara, o sí, pero vamos a hackear los escaparates de Zara. O vamos a hacer otro tipo de cosas. Pero el mundo del arte no es ese. O sea, la belleza, esta que se entiende desde lo bonito, desde el diseño y tal, es diseño, no es el arte. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, para mí no, o sea, yo siempre cuando los alumnos me dicen, es que no sé qué sé cuánto, mira, digo, yo Brun tenía un estudio, pintó 4x4, una cámara y se puso a hacer la vuelta en torno a ese cuadrado, y una de las piezas clásicas del arte conceptual. Eso es CAD, que necesita, Claro. porque va de aquí a aquí. No sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero como antes has dicho que a ti no te gusta tanto mirar la obra de otros artistas, pero has estado trabajando con uno y has dicho que te has enriquecido y has aprendido mucho de ellos. Nosotros, estudiantes, que no tenemos tan fácil trabajar con otros artistas, nuestra forma de verlo es a través de redes o de internet o a través de charlas como esta, podemos tener un acercamiento más así. Pero luego, no sé cómo plantearlo, en plan, al final los referentes te ayudan a tu producción, pero no queremos adaptarlos y como quedarnos solo con la idea de eso, pero muchas veces pasa, ¿no? Que eres un artista y te quedas solo con la forma de trabajar que tiene él. No sé si es más fácil, cómo lo ves tú, si lo ves, te quedas con la parte de cómo trabajan artesanalmente, entre comillas, y no tanto con la parte conceptual, para llevarte ese enriquecimiento sin que eso se coma como tú trabajas, o sea, tu metodología y como tú creas y tu concepto a la hora de trabajar. Bueno, A lo mejor lo he hecho fatal. No, está muy bien la cuestión. Depende de los tiempos, es decir, hay tiempos en los que si yo estoy con algo y me pongo a ver la obra de alguien, me hago un cortocircuito, ya no me funciona bien la inmediatez con el proceso, ¿no? Con lo que vas descubriendo en el trabajar, ¿no? En el hacer. Pero, hombre, obviamente es súper necesario ver lo que se ha hecho porque es donde se aprende. Y más todavía si tienes la ocasión pues, de ver cómo esa cabeza funciona al lado tuya mientras te tomas un café con él o una cerveza o te ríes o lo que sea. Que eso es lo mejor de todo. Bueno, pues que no sé. No sé muy bien qué puedo decir al respecto. Es que cada cual tiene ritmos diferentes. Pues igual hay personas que le viene muy bien. A mí, por ejemplo, me sucede, desde lo que yo puedo decir, pues, por ejemplo, la residencia. Yo produzco súper feliz, trabajando con gente alrededor
incluso con esa incomodidad añadida de que la gente está viendo cosas que son, como tienen que ser en mi caso, en rigor, ridículas en los comienzos, son cosas muy tontas, pero que se desarrollan en procesos que al final se vuelven, o sea, se mantienen en un suspenso que ya es cuando la cosa coge fuerza y te devuelve la mirada, ¿no? Pues a mí me funciona eso, por ejemplo, en las residencias en las que tengo gente alrededor todo el rato, con espacio al lado y bueno, y estás trabajando y ves que el de al lado pasa por aquí, el de al lado te mira, te da una opinión o no. Bueno, es que ahora trabajo en taller solo, pero estoy todo el rato fusilando a mi amigo y a mi amiga para mandarle, mira, ¿qué te parece esto? ¿Sabes? Porque si no, eso, se corre el riesgo de caer en un ensimismamiento, una especie como de onanismo, ¿no? Una cosa de que los encuentros que tú te parecen hallazgos en realidad son autocomplacencias de un proceso estético que al final te pierdes lo más interesante, que es justo la apertura, ¿no? En rigor de lo que se trata. Y luego hay algo como que ha dicho Pablo, que es verdad, que tú no te obsesiones con ver la obra de los demás, pero a mí, por ejemplo, muchas veces echo de menos cierto conocimiento de la propia historia del arte o de la propia historia de disciplinas, ¿no? Porque realmente sí está ahí, o sea, tú tienes referentes, los vas a tener toda la vida. O sea, el que diga que no los tiene, miente. O sea, no es que haga una copia, pero sí tiene unos referentes. Y eso muchas veces es necesario para que no se crea que se ha inventado la pólvora, ¿no? Ya está inventada. Entonces hay como una serie de... No, es súper importante tener conocimiento de lo que se ha hecho, por supuesto, ¿no? O sea, que tú tienes que saber quién es Rosso, tienes que saber quiénes son cierto tipo de escultores para llevártelo a... Sobre todo si trabajas dentro de una disciplina, ¿vale? Y si no... Yo siempre digo que soy historiador del arte a mi pesar. Soy historia del arte, pero porque lo que me daban era lo que no quería. Pero sí sabía que tenía que tener ciertos conocimientos para luego destruirlos, ¿no? Para desaprender. Entonces, para mí eso es súper interesante que lo tengáis vosotras, que es como ese tipo de referentes que no sé si actualmente por cuestiones de programa educativo y tal no se dan, pero para mí son muy importantes. Sobre todo para eso, para que no te frustres al decir, hostia, esto ya estaba hecho. ¿Vale? O sea, que es como, no, sí, claro, pero yo lo hago de otra manera, tampoco pasa nada. O sea, que el original no existe. Bueno, Giacometti todo el rato copiaba la cultura clásica y luego hizo lo que hizo. Claro. Es decir, que incluso es un ejercicio súper sano, copiar lo que se ha hecho antes. Yo he hecho algunas maquetas de obra que me ha gustado mucho de la gente y la he hecho en pequeñito. Porque me da alegría. No pasa nada. Bueno, son las 6. ¿Una pregunta? Yo creo que... ¿Echamos la siesta ya? Daros las gracias, de verdad, porque creo que se ha creado un clima muy interesante, que vuestra generosidad es un poco la generosidad compartida con todos los que vienen aquí con este proyecto, ¿no? Que creo que es la suma de energía que han hecho posible esto y, bueno, hablar de esa referencia que para mí sigue siendo de muchos artistas, ¿no? Y que nada, que... Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a Miguel que ha montado todo esto y al equipo. Gracias a ti.